Bien, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este curso de genodermatosis a la que tengo el honor, pues, de tener como coordinadora general a la académica Elena Vidaurri de la Cruz. Y pues les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y pues agradecemos el aval que nos da la Academia de Dermatología y la Asociación Mexicana de Genética Humana. Sin más, cedo la palabra a la doctora Vidaurri, sin dejar de reiterar nuestro agradecimiento y reconociendo su alto nivel profesional en este tema que magistralmente se ha preparado para todos ustedes y sean bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Queda usted a cargo de la sesión. Gracias. Muchas gracias, doctora Belmont, y gracias al soporte y al aval de la Academia Mexicana de Pediatría por permitirnos hacer llegar a ustedes este curso sobre detección oportuna, diagnóstico adecuado y referencia adecuada sobre las genodermatosis. El día de hoy, en nuestra segunda sesión, nos acompaña la doctora Jessica Aranda Mendoza. La doctora es pediatra, dermatóloga pediatra y presidenta del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica. Y nos va a hablar sobre un tema muy importante que son los defectos congénitos de la cornificación, antes llamadas solo ictiosis y queratodermias palmoplantares, que son una serie de defectos en donde las proteínas estructurales de la piel cambian y por lo tanto se acompañan de riesgos específicos en salud. Entonces, la presentación de la doctora está grabada, pero aquí estoy para responder cualquiera de sus preguntas. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias al comité organizador, en especial a la doctora Elena Vidaurri, por la invitación para hablar de este tema tan importante como es la ictiosis y las queratodermias palmoplantares. Vamos a iniciar a forma general, pues recordar que esto es un grupo heterogéneo de dermatosis que tienen una afección especialmente en la diferenciación de los queratinocitos. Pertenecen al grupo de desórdenes de la cornificación que van a traducirse en una descamación alterada. Estos van a pertenecer también al grupo de desórdenes mendelianos de la cornificación y se conocen hasta la fecha más de 50 tipos entre las sindromáticas y las no sindromáticas. La clasificación está basada principalmente en el consenso del 2009, donde nos la va a dividir como el tipo de herencia o etiología, la edad de presentación, el tipo de lesión elemental y también incluyen aquí la clasificación molecular. A grandes rasgos, pues se va a dividir en ictiosis no sindromáticas y ictiosis sindromáticas. Y dentro de el tipo de herencia, pues vamos a tener las que son comunes, hereditarias, ya sea autosómicas dominantes o recesivas, o ligadas al X, o las adquiridas, que son las neoplásicas con enfermedades autoinmunes asociadas a infecciones o a deficiencias nutricionales. También dentro de este mismo consenso, pues vamos a tener la clasificación dependiendo de la red de proteínas que esté afectada. Si, por ejemplo, puede ser la filagrina, las queratinas o el exceso de cortificación. Y en el caso del metabolismo de lípidos, nos hablan también de la alteración de ceramidas, colesterol, del dolicol o en las uniones intercelulares o también los defectos de transcripción o reparación del ADN y complejos de las vesículas recubiertas o de la clatrina. Aquí les enseño cómo viene esta clasificación en este consenso. Y bueno, también dentro de este mismo consenso, pues ya nos van a dividir las ictiosis dependiendo de lo más frecuente y dependiendo del origen etiológico, vamos a tener el tipo de ictiosis. Los vamos a ir desenvolviendo cada una más adelante. Bueno, en la fisiopatología, a grandes rasgos, tenemos un defecto en la síntesis de ceramidas y también un defecto en la síntesis del colesterol y del dolicol en la epidermis. Y bueno, en el caso de las queratinopatías que son extracelulares, vamos a tener una alteración en la síntesis del colesterol y del dolicol en la epidermis y en la síntesis de ceramidas al mismo tiempo. Y en las intracelulares, perdón, vamos a tener un defecto en la síntesis de la filagrina. Vamos a empezar con las ictiosis no sindrómicas, que bueno, las más comunes son las que todos hemos visto en consulta, que son la ictiosis vulgar o la ictiosis ligada al X o no sindromática. La ictiosis vulgar, esta es la ictiosis más común y es la forma más leve de ictiosis y hay una incidencia de 1 a 250 o a 1000 nacimientos y no tenemos un predominio de sexo. Vamos a tenerla principalmente entre los 2 y los 12 meses de edad y va a mejorar con el verano por la humedad. Se suele acompañar de otros síntomas como la queratosis pilar, la hiperlinealidad palmar o la dermatitis atópica. Y clínicamente lo que vamos a ver es una cerosis, es decir, una resequedad blanquecina que no tiene esa base eritematosa y que va a respetar
característicamente los pliegues del paciente. Aquí lo que vamos a tener es una alteración de la profilagrina, por lo tanto se va a afectar la filagrina. Y antes se creía que era autosómica dominante, sin embargo ahora también sabemos que tiene una dominancia incompleta. Ahora la ictiosis ligada al X, que esta es la segunda ictiosis más común, y esta mejora igual en los climas húmedos, y lo vamos a tener entre la segunda y sexta semana de vida. En esas semanas debuta. Algunos pacientes la tienen en forma congénita, hasta el 17%, y lo que vamos a ver es una eritrodermia generalizada. Aquí también va a haber respeto de las áreas de flexión en la piel acral y la cara. Vamos a tener esa descamación, la presencia de esas escamas marrones, como ven en esta imagen, está adherente a las áreas extensoras, y va a tener ese aspecto como sucio a la piel, y esta no mejora con la edad. Se fijan aquí cómo se ve ese aspecto sucio. La ictiosis laminar, que está, pues, el gen afectado es el TGM1 y es autosómica recesiva, esta es de tendencia autosómica recesiva, y también la eritrodermia congénita. Aquí tenemos que ambas va a tener hasta el 70% o el 80% incluso un bebé colodión, y van a ser secundarias a estas entidades, este bebé colodión. La ictosis laminar, entonces, va a ser la presencia en forma congénita de una membrana colodión que va a desaparecer en las semanas. Este es el fenotipo más grave de estas ictiosis, y esta suele ser generalizada, pero característicamente vamos a ver una queratodermia acral que no va a respetar los pliegues. Vamos a tener la presencia de grandes escamas laminares, como ven en esta imagen, oscuras. Y esos pacientes tienen hipohidrosis, puede haber ectropión, eclabium y alopecia cicatricial. Y en el caso de la eritrodermia congénita, vamos a tener una membrana colodión eritrodérmica que va a desaparecer a las pocas semanas. Esta va a tener una queratodermia acral, y vamos a tener la presencia de una escama fina blanquecina, pero sí con eritema, como ven en la imagen superior. Normalmente estos pacientes hasta el 20% van a desarrollar una piel normal. Fíjense cómo se ven estas áreas eritematosas. Y bueno, aquí se ven esas escamas finas sobre unas áreas eritematosas en algunos. Y la ictiosis arlequín, que esta, aunque es menos frecuente si la vemos nosotros en nuestra práctica clínica, y ese es el fenotipo más grave de esta ictiosis, y es el bebé colodión, puede ser congénita, es el bebé colodión más grave, que esta normalmente suele ser inútero. Esta afección es generalizada, vamos a tener la presencia de esas grandes escamas, que son placas hiperqueratóxicas geométricas y áreas laminares oscuras. Y la ictiosis arlequín, bueno, que aquí vamos a tener la presencia de otras manifestaciones como la hiperhidrosis o anhidrosis. Estos niños suelen tener un ectropión grave, un eclabium grave o una alopecia cicatricial en pestañas y cejas. Esto nos obliga a que, una vez que sospechamos el diagnóstico, el abordaje tiene que ser integral. Esos pacientes suelen tener el síndrome de insuficiencia cutánea porque hay una pérdida transepidérmica de agua, y por lo tanto tienen una alta predisposición a desarrollar infecciones, y tienen trastornos hidroelectrolíticos y dificultad para la alimentación, y puede haber obstrucción del conducto auditivo. Estos pacientes suelen sobrevivir hasta el 24% cuando no reciben tratamiento en forma precoz. Sin embargo, si reciben tratamiento en forma precoz, hay una supervivencia hasta el 83%. El bebé colodión autorresolutivo, este va a afectar, generalmente es congénita, y vamos a tener ese bebé colodión que normalmente son prematuros y son lesiones generalizadas con escamas discretas. Esta membrana va a desaparecer entre el 10 al 24% en los primeros 3 meses de vida, y igual que la anterior, vamos a tener la presencia de hipohidrosis o anhidrosis con ectropión, eclabium y cartílagos articulares o nasales rudimentarios. Y bueno, esa también me pareció importante mencionarla, la bebé colodión autorresolutivo acral, que bueno, como su nombre lo dice, nos va a afectar las zonas sacrales, manos y pies, con escamas discretas en las zonas sacrales, y esta membrana va a desaparecer aproximadamente a los 3 meses de vida. El ictiosis en traje de baño, que esta también es congénita, y va a ser un bebé colodión, que va a tener la presencia después de estas escamas laminares oscuras, y esta no es tan frecuente, es 1 de cada 3 millones de nacimientos, y lo vamos a ver más en sudafricanos, en zonas del Mediterráneo. La ictiosis epidermolítica, que esta puede ser autosómica dominante o recesiva, que esta característicamente suele ser congénita con eritrodermia severa, y va a afectar principalmente el tronco y las extremidades. Y aquí está afectada la queratina KTR1. Aquí vamos a tener alteración de esas queratinas de citoesqueleto que van a llevar a un colapso celular
y van a favorecer la formación de ampollas. Fíjense cómo se ve aquí, donde se denudaron esas ampollas. Veamos. Y bueno, la ictiosis epidermolítica superficial, o que también se le conoce como bulosa de Siemens, esta es una eritrodermia severa también, que tenemos, va a debutar con la presencia de ampollas en la primera semana, después erosiones y áreas que se denudan, y estas principalmente se van a aparecer en los sitios de roce y flexión y va a respetar la piel acral. Y esta tiene un signo que se llama Koebnerización, donde hay un traumatismo, suelen formarse estas lesiones. La ictiosis epidermolítica anular, que esta va a debutar en el primer año de vida, y lo que vamos a ver es una descamación generalizada con ampollas, placas eritemato-descamativas anulares, y va a afectar principalmente el tronco, el cuello y las extremidades. La ictiosis Kurth-McLean, que esta aparece también en la primera infancia, y vamos a tener que va a afectar las zonas de roce y el tronco principalmente. Fíjense cómo están aquí las lesiones. Y también va a ser afección de la queratina 1. El nevus epidermolítico, que este es congénito y lo vamos a tener presente en la primera infancia. Estas van a ser lesiones verrugosas circunscritas y bueno, estas van a seguir las líneas de Blaschko, que son las líneas que nos ayudan a unir la piel, esas líneas milimétricas, entonces sigue todo el trayecto de esa línea de Blaschko. Fíjense cómo está aquí, otro nevo. Y bueno, la ictiosis en confeti, que esa también sí la podemos ver, no es tan frecuente, pero sí se ha visto. Esta es congénita o neonatal y vemos una eritrodermia generalizada que puede aparecer en cualquier sitio. Vamos a tener la presencia de esas escamas prominentes con queratodermia palmoplantar y esas manchas pálidas en forma de confeti. Les voy a poner una imagen para que las vean y que van aumentando de tamaño con la edad. Y la keratodermia loricrina, que esta es congénita, vamos a tener la presencia de un bebé colodión con eritrokeratodermia y va a tener el predominio en las extremidades y suele ser de curso progresivo. La eritrokeratodermia variabilis, que esta está también de curso progresivo, aparece en el primer año de vida, va a respetar la piel acral y la piel cabelluda, pero vamos a tener áreas eritematosas que van a migrar con lesiones hiperqueratóxicas localizadas. Fíjense estas áreas eritematosas, como se ven. Y el desarrollo entonces va a ser en el primer año de vida. El síndrome de descamación cutánea generalizada, que puede ser inflamatoria o no inflamatoria. Y bueno, aquí lo que nos va a distinguir es el tipo de descamación. En la no inflamatoria va a ser una descamación superficial y en la inflamatoria va a ser una descamación irregular con eritrodermia. Y esta característicamente el paciente va a tener prurito y atopia. El síndrome de Click, que también va a estar presente en el primer año de vida con un curso progresivo, y vamos a tener la presencia de placas lineales hiperqueratóxicas. Y esta descamación va a ser ictiosiforme y va a tener constricciones circulares en los dedos. Y con la presencia de pápulas en los pliegues de las muñecas, también lo vamos a encontrar. Aquí les puse un cuadrito de cómo hacer nuestro diagnóstico diferencial con todas estas patologías. Tenemos también la obligación de hacer el diagnóstico diferencial con una dermatitis seborreica, con una psoriasis de la piel cabelluda, keratodermias palmoplantares, síndromes de antisintetasa, el nevo epidémico verrugoso inflamatorio lineal, la psoriasis lineal, o incluso en el caso de las ampollosas con la epidermolisis ampollosa o el síndrome de la piel escaldada por estafilococo. También tenemos que descartar si son patologías infecciosas como una candidiasis cutánea, deficiencia de la hidroxilasa sintetasa o el síndrome del niño rojo por vancomicina o el síndrome de Omen. Todo esto nosotros nos podemos guiar o podemos sospechar o descartar incluso estos diagnósticos diferenciales con una adecuada historia clínica y sobre todo, aparte de la historia clínica, ahondar en los antecedentes heredofamiliares. Entonces aquí les pongo las diferentes formas de presentar estas escamaciones, estas escamas importantes de color café marrón. ¿Y cómo vamos a abordar estos pacientes? Como decíamos, pues ya tenemos un fenotipo cutáneo en el cual estamos sospechando que puede ser una ictiosis. Sí, tenemos que ahondar en todos estos antecedentes heredofamiliares, si hay alteraciones en la familia del pelo, neurológicas, alteraciones auditivas, si hay antecedentes de prematurez, si tenemos también retraso en el crecimiento o enfermedades de origen alérgico. Si ya tenemos la sospecha de que puede ser una ictiosis, vamos a tomar esa biopsia y una biopsia cutánea donde vamos a ver las alteraciones precisas en ese bloque y ya entonces para poderle poner nombre y apellido tenemos que mandarlo
a los análisis ya moleculares. También tenemos en algunos casos que acompañar de estudios de laboratorio como niveles de IgE para descartar otras enfermedades, si es necesario hacer cultivos directos o cultivos, también estudios micológicos y todo lo demás que debe complementar el estudio de estos pacientes. Voy a hacer un poquito hincapié en el caso de la ictiosis, como les hice aquí un algoritmo para que sea un poquito más fácil cómo abordar a estos niños. Si tenemos un bebé colodión, entonces estamos hablando que podemos tener esa ictiosis lamelar y que podemos estar teniendo con la presencia de un niño arlequín. Si tenemos, no tenemos ese bebé colodión, pero sí tenemos eritrodermia, estamos hablando ya de una epidermolítica. Y si no tenemos esa eritrodermia, pero sí tenemos la presencia de ampollas, estamos hablando de una posible ictiosis epidermolítica, o también debemos pensar en otras ictiosis congénitas. Aquí es muy importante que cuando ya tenemos la sospecha de que estamos frente a un paciente con ictiosis o alteraciones de la cornificación, recordar que el abordaje es multidisciplinario, tanto de neurología como otorrino, hay que derivar al dermatólogo pediatra y también recordar que algunas de estas se acompañan de cardiopatías y siempre mientras tenemos ya el abordaje completo y en lo que abordamos en forma inicial a estos pacientes, es importante el inicio del tratamiento. Con emolientes oclusivos o intensivos, con el control térmico, acuérdense que hay una alteración de la barrera cutánea, por lo tanto hay una alteración de la termorregulación. Hay que prevenir las infecciones. Es muy importante el soporte nutricional. Si el paciente no puede alimentarse en forma oral, hacerlo con nutrición parenteral. Y en casos necesarios, y si tenemos un dermatólogo pediatra ahí en nuestra unidad, se puede iniciar en caso de que el paciente sea candidato los retinoides sistémicos. ¿Sí? Si tenemos que esos pacientes tienen las lesiones después de la primera semana o durante la infancia, hay que tomar en cuenta el tipo de escama y este tipo de escama nos va también a orientar al tipo de ictiosis. Si tenemos una escama fina, blanca y blanquecina, estamos hablando de una ictiosis vulgar. Si es oscura y adherente, pues una ictiosis ligada al X. Las zonas que están afectadas, si son áreas extensoras, estamos hablando de una ictiosis vulgar. Si está afectando cuello, tronco o áreas flexoras, una ictiosis ligada al X. Y bueno, también aquí les puse otro esquema, es más o menos lo mismo. Si tenemos un paciente con una eritrodermia en las primeras 4 semanas de vida, estamos probablemente frente a un bebé colodión, al cual tenemos que tomar exámenes de laboratorio porque hay desequilibrios y hidrosis electrolíticos. Si tenemos ya la sospecha del diagnóstico, se debe realizar una biopsia y si es necesario mandar al envío molecular para poder dar el diagnóstico definitivo. Aquí les pongo otro esquema que es más o menos lo mismo. En el caso del bebé colodión, insisto mucho en el bebé colodión, el soporte térmico es súper importante, el cuidado de la piel con emolientes de preferencia con técnica estéril. La hidratación es súper importante por lo que ya les mencioné. Y para prevenir infecciones, siempre con la técnica de asepsia y antisepsia, la nutrición. Algunos niños no pueden tener la alimentación oral y entonces tenemos que utilizar alimentación parenteral. Siempre tener, si tenemos a la mano un dermatólogo pediatra o hacer derivación oportuna para iniciar los retinoides sistémicos si es que el paciente es candidato. Aquí les puse también un esquema de cómo se manejan estos niños en la UCIN, que seríamos el pediatra el de primer contacto. Entonces, admite la UCIN, ponemos una incubadora con doble pared, esta con la intención de que tenga un sistema de humidificación hasta el 70% y lograr el control térmico, porque acuérdense que estos niños tienen una pérdida constante de intensidad epidérmica de agua. El monitoreo del equilibrio hídrico y electrolítico, el suplemento que ya les había dicho por nutrición parenteral en caso de que no pudiera ser la alimentación oral, siempre estar monitoreando si hay infecciones cutáneas o sistémicas, el aislado inverso para prevenir infecciones, uso de emolientes tópicos principalmente a base de vaselina, no tenemos que utilizar algo más sofisticado en el primer abordaje. Y nuevamente el abordaje multidisciplinario y si es necesario el manejo del dolor, pero sobre todo la valoración precoz para el uso de los retinoides sistémicos. El retinoide que se puede utilizar con mayor facilidad es la isotretinoína a 0.5 miligramos por kilogramo al día. Y cuando ya lo tenemos al niño en la etapa neonatal, pues vamos a tener que es importante el baño para la eliminación mecánica de las escamas cuando ya estamos en el periodo no crítico, cuando ya está egresado en casa o ya lo tenemos en binomio con mamá. Y esta va a ser con baños carbonatados o que están a base de almidones de trigo, maíz o arroz
para eliminar en forma mecánica las escamas. Hay que evitar el uso de emolientes con urea, ácido salicílico y ácido láctico en esta edad, porque acuérdense que estos niños tienen esa pérdida de función de la barrera y por lo tanto puede haber absorción sistémica. Y la terapia física, que también es muy importante. Cuando son niños ya mayores de 2 años, los emolientes aquí ya podemos utilizar con ácido salicílico, urea o propilenglicol u otros, activos. Y otras recomendaciones es que no deben hacer actividades extenuantes, sobre todo cuando la temperatura es muy alta, y siempre preferir la hidroterapia. Aquí les hice este esquema, este sí lo hice yo con la intención de que nos quede un poquito más claro lo de la ictiosis, porque pues todo esto son diagnósticos que no vemos con mucha frecuencia, pero es importante tener en cuenta esto para poderlo sospechar y derivarlo en forma correcta. Si estamos sospechando de una ictiosis vulgar, recordar que se va a manifestar en la infancia y vamos a tener una escama fina y blanquecina. Si sospechamos de una ligada al X es porque tenemos un recién nacido o en la infancia también con una escama oscura y adherente. Una ictiosis laminar va a ser en un recién nacido que va a presentarse como un bebé colodión con una escama gruesa marrón. Y una eritrodérmica en un recién nacido con escama fina, arlequín, un recién nacido con escamas gruesas y epidermolítica en un recién nacido con hiperkeratosis. Entonces esto nos puede ayudar a hacer puntos clave para poder orientar un poco mejor nuestro diagnóstico. Y ahora vamos con las keratodermias palmoplantares. Estas son genodermatosis que se caracterizan por engrosamiento de la epidermis palmoplantar en forma anormal. Y estas pueden causar diferentes manifestaciones como mutilaciones, deformidades, y tienen diferentes patrones de herencia. Se va a clasificar dependiendo de si son herencias difusas sindromáticas, focales sindromáticas o no sindromáticas, adquiridas o aisladas no sindromáticas. Y esto va a ser dependiendo de la clínica predominante. Aquí les pongo la clasificación de estas keratodermias. Vamos a ir desarrollando las más importantes. Dentro de las keratodermias hereditarias difusas sindromáticas es el síndrome de Bow-Winkel, que es una herencia autosómica dominante en la cual vamos a encontrar una keratodermia plantar difusa con patrón en panal y con excavaciones y zonas punteadas. Algo característico es que va a haber bandas de constricción digital que pueden causar la autoamputación de las falanges. ¿Cómo se ven? El síndrome de Barth-Pumphrey, que estas son keratosis sobre articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, principalmente va a afectar las almohadillas. Aquí vamos a tener una leuconiquia, es decir, la uña blanca que va a mejorar con la edad. De esos hay muy pocos casos reportados y el tratamiento es con retinoides orales y puede hacerse también la resección quirúrgica de las cicatrices y bandas fibróticas. De las keratodermias hereditarias difusas sindromáticas tenemos el síndrome de Fourier, que es autosómica dominante, y aquí lo que vamos a tener es una hipoplasia con surcos longitudinales y distrofia unguial. La triada característica es esta keratodermia palmoplantar con esclerotrofia y cambios unguiales principalmente. El síndrome de Cluster, que esta es autosómica dominante y lo que vamos a tener es una triada que constituida por hipotricosis, distrofia unguial y keratodermia palmoplantar. Y esta se considera una displasia ectodérmica por esta triada que contiene. Los dientes de estos pacientes suelen tener caries y vamos a tener que en estos pacientes no vamos a tener alteración de las glándulas sudoríparas. Bien. Este sí se parece a las displasias ectodérmicas. El síndrome, también este síndrome de Clustone va a tener, en los ojos va a haber estrabismo, conjuntivitis, incluso catarata congénita, y vamos a tener una hipoacusia neurosensorial también. En las keratodermias hereditarias difusas sindrómicas, aquí tenemos el síndrome de Olmsted, que este es una herencia autosómica dominante o recesiva, y aquí lo que vamos a tener es una diferenciación epidérmica alterada con crecimiento capilar, modulación de la inflamación del prurito y el dolor, y se va a empezar a manifestar a los 6 meses de vida. En estos pacientes lo que vamos a encontrar es la afección de las zonas de flexión, o puede haber amputación de los dedos, y va a haber afección en las regiones periorificiales, las intertriginosas, y puede haber vegetaciones que son muy dolorosas para los pacientes. Estos pacientes además pueden empezar a presentar sordera neurosensorial, displasia corneal, laxitud articular o distrofia unguial. Vean, así es como se presenta este síndrome. Y el tratamiento nuevamente es el uso del retinoides, principalmente la cipertin. Podemos utilizar esteroides tópicos o inhibidores de calcineurinas o factores de inhibidores de crecimiento epidérmico.
Y la dosis de la citratina, igual que la citrotinoína, 0.5 miligramos por kilogramo al día. En las keratodermias difusas sindrómicas tenemos las que son con periodontitis, que son mutaciones homocigóticas, y principalmente es de este gen que codifica la catepsina C. Aquí lo que vamos a tener es una periodontitis temprana y pérdida de dientes definitivos. También vamos a tener unas placas eritromatosas en el sitio de presión, y eso nos va a obligar a hacer un diagnóstico diferencial con psoriasis, y se puede asociar a abscesos piógenos hepáticos. Fíjense cómo se ve estas son las eritematosas con la periodontitis. Y en las keratodermias difusas sindrómicas, aquí vamos a la que está más descrita es la enfermedad de Naxos, que fue descrita en una ciudad en Grecia. Esta es autosómica recesiva y lo que vamos a encontrar es que se manifiesta durante el primer año de vida. Vamos a tener alteraciones en las uniones adherentes del epidermis, del folículo piloso y del músculo cardíaco. Por lo tanto, estos pacientes van a tener un pelo lanoso, una microcardiopatía que está casi en el 100% de los pacientes, y se puede asociar también a mutaciones bialélicas de la desmoplaquina, que ya se le llamaría síndrome de Carvajal. Las keratodermias no sindrómicas, que bueno, estas pueden ser estriadas o focales, autosómicas semidominantes, y aquí lo que vamos a tener es una alteración de la queratina 1, tipo 3. Y en la estriada focal vamos a ver que aparecen desde el primer año de vida estas bandas hiperkeratóxicas lineales, van a seguir esas líneas de las falanges, fíjense cómo se ven ahí, en los sitios de presión principalmente. ¿Fíjense cómo están en los sitios de presión? Y las hereditarias focales sindrómicas, que es la paquioniquia congénita, que esta sí se ve en consulta, si la vemos con un poco más de frecuencia, que es autosómica dominante. Y aquí las estructuras que van a estar afectadas son el lecho unguial, la piel palmoplantar, las unidades pilosebáceas y la mucosa oral y los dientes. Aquí vamos a tener esta triada característica, que es la distrofia unguial en los pies, la keratodermia focal y el dolor plantar. También vamos a tener esa hiperkeratosis subunguial, que va a producir elevación, ingresamiento y oscurecimiento de esa lámina unguial. Puede afectar todos los dedos, y en lactantes se va a caracterizar por un eritema periunguial. ¿Ven? Como en este bebé, en este chiquito se ve eso rojito alrededor de la uña. Esta paquioniquia congénita vamos a tenerla también en los sitios de presión, va a tener la formación de fisuras, callos, hiperkeratosis o ampollas en los sitios de fricción, y esto característicamente van a tener un dolor incapacitante que va a dificultar la marcha. Aquí puede haber hiperhidrosis palmoplantar o paroniquia incluso. Hay keratosis folicular también y afección del epitelio traqueal con ronquera u obstrucción. Y bueno, esa es la afección de la queratina 16. El tratamiento, pues, es el uso de queratolíticos retinoides orales, y en esos pacientes no se recomienda la matricectomía, no es eficaz, porque aquí la que está implicada es el lecho unguial, y pues va a pasar exactamente lo mismo. Las keratodermias hereditarias focales sindrómicas, que es el síndrome de Hanhart, que es autosómica recesiva, donde hay una alteración del metabolismo en la tirosina. Va a haber placas hiperkeratóxicas focales dolorosas, pero principalmente lo que vamos a ver es la acumulación de tirosina sérica y urinaria, y en la lámpara de hendidura vamos a ver ese acúmulo de tirosina en los ojos. En las keratodermias hereditarias focales sindrómicas vamos a tener que esta es una autosómica dominante, y esta es una keratodermia palmoplantar focal de inicio tardío, es decir, que se va a presentar dentro de los primeros 5 a 15 años de edad. Esos pacientes característicamente van a tener un riesgo muy elevado al desarrollo de cáncer de esófago en la quinta década de la vida, hasta el 50% de los pacientes. Y en las keratodermias hereditarias focales vamos a tener el síndrome de Carvajal, que ya lo hemos mencionado previamente. Bueno, esta es una mutaciones bélicas o heterogénicas del gen de la desmoplaquina, y aquí va a haber una resistencia de la epidermis y del tejido cardíaco. Entonces, aquí vamos a tener una keratodermia palmoplantar con placas descamativas y queratosis en las rodillas y en los codos. Aquí va a haber fragilidad cutánea, acantolisis, distrofia unguial y defectos en el esmalte dental. Eso también es importante. Leuconiquia, y también algo muy importante, la oligodoncia, que es la ausencia de más de 6 dientes. Y las keratodermias hereditarias aisladas no sindromáticas, que sería la keratodermia punteada, que esa es autosómica dominante, y lo que vamos a encontrar es que va a aparecer en la adolescencia con múltiples o pequeñas pápulas queratóxicas palmoplantares característicamente. Fíjense aquí cómo se ven en las plantas. Y la keratodermia palmoplantar punteada, estas suelen ser opacas o verrugosas y con una depresión central.
Y aquí va a haber pápulas dolorosas, sensibles a la manipulación y que incluso al confluir pueden formar estas placas, como lo que ven acá, de aspecto verrugoso. Las keratodermias hereditarias aisladas no sindromáticas tenemos la espinosa, que esta es autosómica dominante y esta se asocia también a cáncer de mama, riñón y colon. Y aquí vamos a tener diminutas como espículas que van a proyectarse desde las palmas de las manos a las plantas de los pies, que suelen ser queratóxicas. Y de las papulosas marginales, que son autosómicas dominantes, que estas son pápulas pequeñas hiperkeratóxicas que van a afectar la región palmoplantar, y estos son del color de la piel y usualmente están umbilicadas. Estas suelen iniciar en la infancia y van a estar máximo si debutar en la adolescencia. Y las adquiridas finalmente es la acuagénica, que hay un engrosamiento y en empedrado y blanquecino translúcido de las palmas y en las plantas, y esta se va a ver con mucha frecuencia en los pacientes con fibrosis quística y es más común en mujeres en la segunda década de la vida. El tratamiento de estos pacientes es con toxina botulínica principalmente o cloruro de aluminio o con urea al 20%. Y en forma de resumen, porque es demasiada información, en forma de resumen para que no se nos vayan los diagnósticos o la sospecha diagnóstica, al hablar de keratodermias palmoplantares, hablamos de sindromáticas cuando están afectadas piel y otros órganos. Estas suelen ser de inicio temprano, con mayor severidad, y hay periodontitis o pérdida dental. Recordar que hay velo lanoso o cardiomiopatía, y esto ya nos va a orientar hacia el síndrome. También podemos tener la presencia de banda de constricción o autoamputación o sordera. O si estamos hablando de otro síndrome como el Olmsted, puede haber dolor intenso y lesiones periorificiales y incluso alopecia o distrofia ungueal. Y en el caso de las no sindromáticas, donde no tenemos afección más que de piel, no hay afección sistémica, hablamos de una difusa cuando hay afección de palmas y plantas, focal cuando son zonas de presión y se acompaña de dolor frecuente, en la estriada cuando está afectada la línea de los dedos, en punteada cuando estamos hablando de pápulas queratóxicas múltiples y por último paquioniquia congénita cuando hay dolor plantar y uñas distróficas. Entonces, pero con puntos para llevar a casa, es importante la historia clínica y la exploración física completa para tener un posible diagnóstico presuntivo. Es también importante conocer los fenotipos típicos de la sitiosis y de las keratodermias para una adecuada aproximación diagnóstica. Muy importante también nuestro estudio histopatológico, aunque este no nos va a dar datos patognomónicos de alguna entidad hasta que lo enviamos a la valoración molecular. Es importante siempre la valoración, el manejo en la etapa neonatal, el abordaje multidisciplinario nuevamente para descartar y prevenir comorbilidades. Y recordar siempre que el estudio genético nos va a determinar la alteración final del paciente, qué mutación genética tenemos, y es importante siempre la asesoría posterior a los padres. Muchas gracias y quedo a sus órdenes si hay alguna duda o pregunta. Muchas gracias a la doctora Jessica Aranda por su plática acerca de los defectos congénitos de la cornificación, incluyendo las ictiosis y las queratodermias palmoplantares. La doctora en este momento no se puede conectar, pero estoy a sus órdenes en caso de que tengan alguna pregunta. La pueden anotar en el chat y con gusto les contestamos. En lo que se animan a las preguntas, yo quiero enfatizar un punto muy importante que trató la doctora durante su plática. A veces pensamos que solo se trata de escamas y que el problema puede ser, uno, cosmético o dos, bueno, pues qué incómodo es tener escamas y nada más. Pero durante su plática la doctora enfatizó que una buena parte de los pacientes con ictiosis pueden tener manifestaciones sistémicas, cardiológicas, auditivas, oculares, neurológicas y en el resto de las funciones de la piel, incluyendo la sudoración. Entonces, es muy importante ver a nuestros pacientes que tienen escamas en el sentido integral, es decir, se requiere un abordaje sistémico, se requiere referir al cardiólogo, referir al audiólogo, al oftalmólogo y evaluar por completo la piel. Entonces, si el médico de primer contacto está atendiendo a este paciente, requiere todas estas valoraciones de manera que disminuyamos los riesgos de complicaciones serias para estos pacientes. Algunos de estos pacientes tienen cardiopatía hipertrófica y por lo tanto puede tener muerte súbita en la adolescencia. Entonces, la detección oportuna y la referencia adecuada de estos pacientes disminuye los riesgos no solo cosméticos, sino los riesgos vitales de muchos de estos padecimientos. Veo que hay algunas preguntas.
Dice aquí, la queratodermia acuagénica es en pacientes con fibrosis quística o en portadores. Se puede presentar tanto en los pacientes que tienen fibrosis quística como en los portadores. Y un asunto muy importante, se puede presentar de manera adquirida. Ahora, durante la pandemia, las personas que se lavaban las manos muchísimas veces en el día, lo que hicieron fue depletar de todas estas proteínas integrales, incluyendo acuaporinas, en la palma de las manos. Y eso hacía que las personas dijeran, es que esto no me pasaba antes, a partir de que me empecé a lavar las manos, tengo este aspecto como de esponja en las palmas después de que me lavo las manos. Y bueno, pues lo único que había que hacer era explicar que pues no hay que lavarse las manos de manera obsesiva compulsiva, sino el número de veces que se requieren y cada vez se deberá aplicar un emoliente. Recuerden que un emoliente es cualquier crema blanca, puede ser más líquida o más sólida, depende de la proporción de agua y de lípidos, de manera que se repongan los lípidos que estamos perdiendo cada vez que nos lavamos las manos. Felicitaciones para la doctora Jessica Aranda, por supuesto que sí. ¿Cuál de estas queratodermias o ictiosis es la más frecuente? La más frecuente es la ictiosis vulgar, que ocurre por deficiencia de filagrina. Más o menos para tener una idea, porque no tenemos un registro nacional ni internacional, sino más bien series de pacientes, la dermatitis atópica ocurre en una de cada 3 a una de cada 10 personas. Y una buena parte de quienes tienen dermatitis atópica tienen deficiencia de filagrina, aproximadamente 50%. Entonces podríamos decir que hasta una persona de cada 20 presenta deficiencia de filagrina. La manifestación más evidente de deficiencia de filagrina es piel seca con ictiosis vulgar. Y se puede diagnosticar en la infancia. Uno puede ver que la persona tiene la piel seca sin acompañarse de otras manifestaciones de atopia o junto con otras manifestaciones de atopia. Dice la doctora María de Lourdes Medina, si un paciente tiene ictiosis de placas oscuras grandes que respetan la cabeza y está asociado a triquia, ¿de qué síndrome puede tratarse? Hay uno que se llama IFAP, ictiosis folicular adquirida, ictiosis folicular con atriquia y fotofobia. Entonces, puede tratarse de este padecimiento, doctora, pero también recordemos que eh, las descripciones de los padecimientos genéticamente determinados parecerían ser muy claras, ¿no? O sea, este paciente lo puedo meter en este cajoncito y está en este cajoncito y está en este cajoncito. Pero una buena parte de estos padecimientos ocurren por mecanismos de herencia autosómicos recesivos. Todos tenemos genes, alelos que informan sobre enfermedad o que se expresan con enfermedad, pero si nosotros tenemos hijos con alguien que es genéticamente muy distante, o sea, no con mi primo, la posibilidad de heredar padecimientos autosómicos recesivos es más baja. Pero si yo vivo en una comunidad donde todos se apellidan Sánchez, Sánchez, Sánchez Gómez, Gómez Sánchez y Gómez Gómez, pues la posibilidad de tener no solo este, sino muchísimos otros alelos que se heredan juntos en paquete, en en un haplotipo, entonces, no solamente voy a tener esta ictiosis, voy a tener también sordera y voy a tener también y también, y también, y también. O sea, van en paquete todos estos padecimientos autosómicos recesivos. Tengo unos pacientes que el papá tiene talasemia, la mamá no tiene ningún padecimiento, y de los hijos, dos tienen talasemia y uno más tiene talasemia y albinismo. O sea, ya son demasiados pecados juntos, ¿no? Y esto ocurre porque hay efectos de endogamia y efectos fundador de poblaciones muy pequeñas o en las que por razones sociales o religiosas los matrimonios se mantienen en el mismo núcleo. Eso hace que no solo cuando me caso con mi primo, sino en estos grupos muy pequeños, se hereden de manera más importante estos padecimientos autosómicos recesivos. En caso de estos pacientes, al nacer no es suficiente con el tamiz auditivo. Podría ser suficiente, doctora, pero yo creo que no está de más solicitar en otro momento una evaluación audiológica. ¿Por qué? Algunos de estos ocurren por defectos de las conexinas y esos deberían detectarse con el tamiz auditivo, pero otros pueden ocurrir por exceso de cornificación del conducto auditivo externo. Y entonces, aunque en el nacimiento el tamiz auditivo haya dicho que todo bien, pueden tener hipoacusia
obstructiva más adelante. Entonces, no está de más solicitar una evaluación audiológica en otro momento. La doctora León Suazo dice si se puede relacionar con asma. La dermatitis atópica se relaciona importantemente con asma y con rinitis alérgica, y los defectos de la filagrina se expresan tanto en dermatitis atópica como en un mayor riesgo de asma, como de rinitis alérgica, como de alergia alimentaria. Sí. Sugerir bibliografía. Yo creo que les voy a mandar a la academia algunos artículos de revisión sobre esta clasificación más reciente de defectos congénitos de la cornificación para que se las hagamos llegar a los inscritos, Leti. En nuestro país, ¿cuáles son los casos más atendidos en los primeros 5 años? Sobre todo ictiosis vulgar, ictiosis ligada al X y bebés con fenotipo colodión, doctor Lara. Los otros, por ejemplo, ictiosis arlequín, son muy poco comunes, igual que los síndromes de Sjögren y las queratodermias de Bovinkel y demás. Pero aunque sean poco comunes, recordemos que la desigualdad en la distribución de los servicios de salud hace que si yo doy consulta en un pueblito allá lejos en el cerro, me puedo encontrar 20 pacientes cuando en los hospitales de concentración no los veo, porque es muy difícil transportarse, porque así son las palmas y las plantas en toda nuestra familia y pues así es. La persona puede que ni siquiera busque atención porque pues así somos todos en esta familia y no se le da mayor importancia. Entonces, quienes de ustedes participen en jornadas de detección o de atención en poblaciones más pequeñas, hay que poner atención porque estos pacientes pueden correr riesgos de salud que no se están detectando oportunamente y darles el tratamiento adecuado puede mejorar su pronóstico. Consideran que el síndrome de Carvajal clásico corresponde principalmente a mutaciones bialélicas en el gen DSP y que las variantes heterocigotas podrían dar un espectro distinto. Sí, sí pueden dar un espectro distinto, doctora, pero en este momento no le podría yo decir cuáles son específicamente esas manifestaciones específicas. Como en otros padecimientos autosómicos recesivos, los portadores pueden tener expresión menor de enfermedad. Tengo, por ejemplo, una familia en donde una de las pacientes tuvo eritrokeratodermia variable. Y otro de los familiares estaba teniendo arritmias. Entonces, uno diría, pero ¿por qué uno con la otra? Bueno, pues ambos son padecimientos de conexinas. Y si los dos hijos son de la misma mamá y del mismo papá, pues la posibilidad de tener un padecimiento autosómico recesivo es del 25% por cada embarazo con expresión completa y del 50% por cada embarazo de ser portador. Pero este estado de portador que antes parecería decir, bueno, si no es autosómico dominante, puede tener un alelo enfermo y entonces no tiene absolutamente ninguna manifestación, cada vez es menos notorio. Quienes son portadores pueden tener manifestaciones discretas de la enfermedad o manifestaciones en otros órganos que se asocian a la enfermedad, pero para las que se necesita la doble carga de alelo enfermo para que se exprese por completo. Entonces, pues depende. Yo creo que no hemos hecho estudios poblacionales para decirle con toda claridad, ni necesariamente a los familiares de un paciente con un padecimiento autosómico recesivo, no a todos se les han hecho detecciones de variantes patogénicas con todo el detalle que se debe, ¿no? En la ictiosis vulgar se cuenta con reporte de mejoría clínica con respecto de la edad. Sí puede mejorar porque en la adolescencia aumenta la producción de eh, sebo en la piel a partir del estímulo androgénico, pero no significa desaparece con la edad. Los pacientes pueden requerir emolientes durante toda la vida. Luego puede confundirse la epidermolis ampollosa con el síndrome de Hay-Wells. Pero Hay-Wells forma parte de las displasias ectodérmicas. Hay una variedad de epidermolis ampollosa que se suma con displasias ectodérmicas, pero es la única. Que yo me acuerde en este momento, no todas las epidermolis ampollosas se asocian con displasia ectodérmica y por lo tanto la confusión tendría que ser menor. ¿Algún comentario, Leti?
Ah, ya. Ah, ok, sí, gracias. Pues pues yo creo que la sesión está bastante clara y agradecemos sus preguntas. Pues es que ya leíste todas las preguntas, ya están contestadas. Eh, Esta sesión también va a estar, queda grabada y en nuestro canal de YouTube, ahí van a estar todas para que los que quieran repasar o si se perdieron alguna parte de alguna, pues las pueden volver a ver y estar muy listos para el final. De todas maneras, vamos a seguir disfrutando mucho de todo este curso todos los martes. El próximo martes no tenemos actividad porque es día festivo, es 5 de mayo. Sin embargo, para el día 12 de mayo reiniciamos con nuestro curso y pues les agradecemos que sean parte de nuestras actividades de celebración del 75 aniversario de la Academia Mexicana de Pediatría. Y pues también les recordamos que nuestro congreso va a ser del 15 al 17 de octubre en el Hotel Bel Air. Entonces queden atentos porque vamos a estar rifando pues algunas becas para que sean partícipes. Síganos en nuestras redes, este, chequen las redes, sean socios activos de nuestras redes también y difundan, esta es nuestra segunda sesión, aún pueden difundir en todos sus chats, en todos sus conocidos, se pueden volver, todavía hay tiempo de que se inscriban a este curso que tiene el aval del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, del Consejo de Dermatología y de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Estos tres consejos pues le dan un alto nivel a este original y de una iniciativa muy entusiasta de la doctora Elena Vidaurri, a quien le agradecemos y reconocemos su alto pues, nivel profesional y que nos contagia de querer saber esta área tan interesante. Eh, Síganlo haciendo viral y nos vemos aquí el próximo 12 de mayo. Si tienen alguna otra cosa, aquí está el chat, están los teléfonos de la academia y estamos para servirles, para ayudarles y pues sean bienvenidos cada martes. ¿Algo más que quieras agregar, doctora Vidaurri? Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les recuerdo nuevamente que no es necesario pasar lista en el chat. De verdad, yo sé que todo el mundo está preocupado por cómo registramos la asistencia. Sí se puede registrar. Entonces, no es necesario que nos digan nombre y correo. Y todos están silenciados al inicio de la sesión porque yo sé que ustedes ponen mucha atención, pero luego nos enteramos de que está pasando el señor de los tamales y ladra el perro y el niño llora. Y nos habla el paciente y le estamos diciendo, sí, sí, ahorita porque ya me voy a conectar al curso. Entonces, con la finalidad de que el público no se entere de los asuntos personales de cada quien, se silencian los micrófonos al inicio y si alguien quisiera hacer una pregunta de viva voz, levanta la mano, manda en el chat y le damos la palabra de manera que pueda participar y que utilicemos el chat únicamente para las preguntas y no lo saturemos con paso lista y mi correo electrónico. Les deseo a todos una muy buena semana. Muchísimas gracias, Leti. Gracias a la Academia por la hospitalidad para alojar este curso y nos vemos el día 12 de mayo. Perfecto, nos vemos el día 12 y hasta la próxima. Excelente semana y seguimos en contacto. Y difundan el curso, que se inscriban para que pues sean parte de nuestra historia, de nuestro festejo de 75 aniversario y vamos a tener más sorpresas, así que no se las pierdan. Gracias. Hasta luego. Gracias.